Hola de nuevo. En este vídeo vamos a estudiar los protocolos SNMP y NTP. Vamos a comenzar por el protocolo SNMP. Bien, el protocolo SNMP viene de Simple Network Management Protocol y es el protocolo más extendido para gestión de la red, para gestión de los dispositivos que integran Internet. ¿Vale? Entonces el objetivo de la administración de redes es, por un lado, documentar la red, por otro lado, monitorizar el estado de la red en cada momento y en tiempo real, y a partir de este protocolo, Simple Network Management Protocol, se han diseñado y desarrollado multitud de aplicaciones distribuidas para la administración de la red. Aplicaciones pues, que nos muestran el estado actual de la red, que nos dan estadísticas del uso de la red, etcétera, etcétera. Bien, la gestión de una red es imprescindible, puesto que va a ocupar el 99% del tiempo útil de la red, ¿vale? Entonces, el diseño de una red es muy pequeñito en comparación con la explotación, con la fase de explotación de dicha red. Entonces, la gestión de esa red en la fase de explotación es digamos, lo que realmente va a marcar las prestaciones que va a tener la red, ¿vale? Bien. Por ello es imprescindible conocer el estado de la red. Cuando digo estado es la topología de la red, el direccionamiento, la configuración y además de detectar los errores que puedan producirse en tiempo real. Es decir, es necesario conocer el estado de la red más o menos en tiempo real para poder detectar cualquier anomalía, ¿vale? Por ello, entre las tareas de administración y gestión aparecen todas estas que tenemos aquí. Por un lado la documentación, por otro lado la resolución de incidencias y por otro lado la monitorización de la red, ¿vale? Entonces es en la monitorización de la red donde aparece como protocolo fundamental el protocolo SNMP, ¿vale? Bueno, por supuesto la generación de históricos de lo que ha ocurrido en la red a lo largo del tiempo pues es fundamental, y aquí tenéis la transparencia de lo que implica todo esto. Bien, la monitorización de conexiones, ¿cómo se puede hacer? Es decir, ¿cómo podríamos monitorizar todos los equipos de la red sin ser demasiado invasivos? Por un lado, la monitorización de las conexiones nos podrían ayudar a predecir fallos, ¿vale? Y por otro lado, pues tenemos que monitorizar, como hemos dicho antes, el estado más o menos en tiempo real de la red, ¿vale? Entonces esta monitorización la podríamos realizar mediante comandos ping. Pero un comando ping es muy limitado, puesto que solo nos da la conexión que hay entre dos puntos, y si ha caído la red nos muestra que la conexión ha caído, pero no en qué puntos. Consume recursos de la red, puesto que genera múltiples mensajes que consumen ancho de banda, y por tanto esto no es una buena idea, porque no nos da además una idea de lo que ocurre en toda la red, ¿vale? El análisis del tráfico puede ser una buena solución. ¿Vale? Entonces el análisis del tráfico, utilizando por ejemplo herramientas como Wireshark, que las vamos a ver en las sesiones de prácticas, podríamos ver todo el tráfico que circula por un cierto segmento de la red, con lo cual podríamos detectar patrones de tráfico, podríamos detectar relativamente rápido fallos de equipos o sobrecargas de la red. Pero el problema es que solo trabajan en un segmento de la red, es decir, más allá de nuestro router o del puente de nuestra red, ya no podemos ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces no podemos analizar lo que pasa en segmentos más o menos remotos de nuestra red. Por ello se diseñó lo que se conoce como agentes SNMP y se diseñó el protocolo SNMP, ¿vale? Entonces el protocolo SNMP está basado en la definición de una base de datos que se denomina Management Information Base, o base de información de gestión, ¿vale? ¿Qué es esto? Es la parte del almacenamiento que tiene todo agente. Es decir, si nosotros ponemos o conectamos un dispositivo en la red que tiene el protocolo SNMP, ese protocolo SNMP incluye lo que se llama un agente SNMP, ¿vale? Ese agente usualmente se suele ejecutar en segundo plano, y ese agente que se suele implementar como demonio o como proceso en segundo plano incorpora también una base de datos estándar, ¿vale? Entonces en esa base de datos se almacena información sobre todo aquello de lo cual vamos a registrar datos,
¿vale? Es decir, si yo en cualquier dispositivo de estos, en cualquier computador, en cualquier host conectado a la red, o incluso en el switch o en los routers, tengo un agente SNMP, entonces en cada uno de estos dispositivos voy a tener una MIB, una Management Information Base, que me va a guardar datos sobre distintas variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el SNMP? Bueno, la idea es que hay una estación administradora que sería esta de aquí de la izquierda, ¿vale? Y lo que hace es, mediante comandos que se llaman get, como aparece aquí, lo que hacemos es preguntarles a cualquier dispositivo de la red sobre el estado de su base de datos. En esa base de datos hay una serie de variables que guardan información sobre, por ejemplo, la configuración del dispositivo, sobre el administrador del dispositivo, sobre los puertos, las interfaces, etcétera, etcétera, del dispositivo, y la estación administradora cada cierto tiempo, mediante comandos get, puede preguntar sobre el estado de esas variables. ¿De acuerdo? Y además también podemos configurar los agentes SNMP para que, si ocurre algún incidencia, como por ejemplo vemos aquí, que se rompe algún enlace o alguna incidencia en cualquier enlace o en cualquier dispositivo, puede enviar, utilizando una interrupción de tipo trap, puede enviar o avisar, puede enviar un aviso a la estación administradora, ¿vale? Por ello, los componentes, como hemos visto aquí en la transparencia anterior, los componentes del protocolo SNMP tienen que ser, por un lado, la estación administradora, que sería esta que tenemos aquí a la izquierda. Por otro lado, el agente de gestión, que se tiene que instalar en cada uno de los dispositivos que están siendo monitorizados, ¿vale? En todos los dispositivos de la red. Por otro lado, el protocolo, ¿vale? El Network Management Protocol, ¿de acuerdo? Como pone aquí, es un protocolo de la capa de aplicación, ¿vale? Y está diseñado para comunicar el administrador de la red y el agente. Y finalmente, la base de datos de administración. Esta base de datos no es imprescindible y debería estar en la estación que realiza la gestión, ¿vale? Para ir volcando todos los históricos y toda la información obtenida de las MIB de los distintos dispositivos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo funciona el SNMP? ¿Cómo se obtiene la información? La idea es que la estación administradora va a utilizar el protocolo UDP para enviar datagramas con comandos, ¿vale? Que van a pedir información o van a poner información en el nodo administrado. ¿De acuerdo? Entonces hay varios comandos que son de consulta o de solicitud de variables, ¿vale? Entonces SNMP define varios tipos de comandos de consulta, que son getRequest, getNetRequest o getNextBulk, ¿vale? Y la respuesta siempre se envía en un comando getResponse. ¿De acuerdo? Existen distintos software que utiliza estos comandos, y también podemos utilizar, si estamos en Linux, pues podemos instalar perfectamente el agente SNMP y desde una terminal ejecutar comandos. De hecho, vamos a ver un ejemplo de lo que haremos o lo que deberéis hacer en las prácticas, ¿vale? Vamos a primero entrar en un computador remoto, porque el agente SNMP no lo tengo instalado aquí. Entonces vamos a entrar en otra máquina. Vale, entonces en esta máquina, si entramos, ¿vale? Puedo ejecutar un comando que se llama el comando snmpget, que lo que va a hacer es enviar este tipo de comandos. Ya veremos la sintaxis en la práctica 3 SNMP, tenéis la explicación sobre toda esta sintaxis, y lo que estoy diciéndole con este comando es digamos, la contraseña que voy a utilizar, que en este caso es public, el tipo de versión de SNMP que voy a utilizar y la IP de la máquina contra la cual quiero probar. En este caso estoy probando contra el agente SNMP de la propia máquina, ¿vale? Y este es el nombre de la variable que yo quiero, de la cual yo quiero obtener información. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información que me da. Me dice que es la versión 2, que la variable esta es de tipo string y que la información que contiene es toda esta. Es decir, me da información del tipo de sistema que yo tengo, ¿vale? El tipo de sistema operativo y otras informaciones. ¿De acuerdo? Bien, también SNMP tiene comandos, otros comandos que no voy a ver aquí, lo veréis en prácticas, en los que no solo se puede consultar el estado de las variables de la MIB de un dispositivo remoto, sino que además se puede modificar el estado de esas variables. Incluso, bueno, ya veremos en prácticas
que incluso se puede llegar hasta, en las últimas versiones, se puede incluso llegar hasta apagar o encender la máquina, o sea que, en fin, puede ser un agujero de seguridad importante. Pero bueno, eso lo veremos a su debido tiempo. Aquí lo que interesa es que se puede modificar la información utilizando el mismo sistema, es decir, se construye un datagrama UDP que utiliza el puerto 61 y mediante este socket se envía una petición al nodo administrado para que cambie el estado de alguna de las variables, y entonces el nodo administrado nos devuelve una información sobre el nuevo estado de la variable. Bien, y finalmente, como hemos dicho antes, también se pueden generar interrupciones. Se puede configurar el agente SNMP en el nodo administrado para que, si ocurre algún evento, genere un trap. En este caso utilizaríamos el puerto UDP 162 de la estación administradora para indicarle que ha ocurrido algún evento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como hemos visto antes, como acabamos de ver, SNMP se basa en la base de datos que hay en cada uno de los nodos administrados, ¿vale? Esta base de datos, llamada MIB, es una base de datos relacional, ¿vale? Y contiene información sobre el estado de la máquina, ¿vale? Entonces, la estructura interna de la base de datos MIB se basa en el protocolo SMI, que es Structure of Management Information. Es un protocolo estándar, ¿vale? Y lo que define es una estructura en forma de árbol global para toda la información de administración, ¿vale? Entonces, toda la información de administración va a estar en una estructura de árbol, ¿vale? Y también, por supuesto, se define las convenciones, la sintaxis y las reglas para construir las MIBs, ¿vale? Entonces, la sintaxis es siempre que cualquier variable que pertenezca a la MIB, ¿vale?, se le denomina siempre partiendo de la raíz, ¿vale?, que es el punto, y este es son las diversas ramas que hay. Es decir, por ejemplo, si la variable es la variable .1, .3, .6, .1, .2, .1, .2, .2, pues esto corresponde a las variables ISO.org, Department of Defense, .internet, .management, .mib2, .interfaces, .ifetable, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una convención y una serie de reglas para nombrar las variables que hay en una MIB, y son conocidas, ¿vale? Entonces, la estructura de la MIB2 es esta, ¿vale? El primer grupo, la cabecera la raíz del árbol sería la ISO, a continuación viene la organización, sería el .3, Departamento de Defensa, Internet, directorio, management, experimental, etcétera, etcétera. Y colgando de management, ¿vale?, está lo que se conoce como la estructura de la MIB2. La MIB2 es lo que todos los agentes SNMP, cuando lo instaláis en vuestro host, vais a tener. Es una base de datos que incorpora 10 grupos de variables, el grupo System, Interfaces, Address Translation, etcétera, etcétera, todos los que tenéis aquí, y entre paréntesis tenéis el número del grupo, ¿vale? Entonces, el identificador 1361211 sería el grupo System, ¿de acuerdo? ¿Por qué 136? Porque si os fijáis, el ISO es el 1, la organización es el 3, el Departamento de Defensa es el 6, Internet es el 1, es decir, seguimos toda esta ristra de identificadores, ¿vale? Bien, como hemos comentado antes, SNMP puede ser un agujero de seguridad, y por eso las versiones 2 y 3 del protocolo, que nacieron a posteriori, pues ya añaden campos que contiene claves válidas para el dominio, y V3 incluso intenta solventar problemas de seguridad que fueron apareciendo utilizando encriptación, ¿vale? Todos estos temas de encriptación los veremos en el último tema del curso, pero bueno, no es importante. Lo que interesa que os quedéis aquí es la estructura de SNMP y de la MIB, ¿vale? Entonces, la MIB2, como hemos dicho antes, contiene 10 grupos. Los tenéis aquí, y aquí tenéis en la segunda columna el número de objetos o variables que contiene cada uno de estos grupos, ¿vale? El identificador sería, aquí los tenéis por orden de identificador, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y por tanto tendremos 10 grupos con una suma total, creo que son 192 variables, si sumamos todas las variables que hay en cada uno de los grupos, ¿vale? Estos son el propósito de cada uno de los grupos y el tipo de información que recogen cada una de las variables de los grupos, y
Los comandos SNMP, como hemos dicho, que existen definidos en el protocolo SNMP son estos, ¿vale? De todas formas, estos comandos no los pondréis, no los utilizaréis vosotros directamente, sino que vosotros utilizaréis los comandos como los que hemos visto antes en la terminal, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, pues SNMP permiten todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, el fichero de configuración del agente es el que nosotros utilizaremos en las prácticas para definir el comportamiento de los agentes SNMP en los nodos administrados, ¿vale? Entonces, existen ampliaciones a SNMP e incluso existen aplicaciones que se basan en SNMP para, bueno, definir aplicaciones comerciales, ¿vale? Y como tenéis aquí una lista de aplicaciones comerciales que están todas basadas en los comandos SNMP para construir luego una interfaz gráfico y mostrar el estado de la red. De distintos tipos de software. ¿De acuerdo? Luego además también tenemos monitores de red hardware, pero estos son de tan alto precio que cada vez existen menos. La verdad es que últimamente lo que existen son software y software libre y software comercial que gestiona pero no hay monitores hardware. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente y último protocolo que vamos a ver en este tema, el siguiente y último protocolo de aplicación, es el Network Time Protocol, ¿vale? Es un protocolo que se utiliza mucho porque sincroniza los relojes de los hosts y de cualquier dispositivo de Internet, ¿vale? Entonces, en Internet se estiman unos 10 o 20 millones de servidores o clientes en NTP, ¿vale? La idea es que NTP proporciona una precisión de decenas de milisegundos en WANs y de milisegundos en LANs, y por supuesto submicrosegundos si se utilizan fuentes precisas como son los servidores primarios que veremos luego, ¿vale? Entonces el software NTP es uno de los protocolos de aplicación más extendidos porque ha sido portado a todo tipo de estaciones, incluso se ha llevado en naves espaciales, y es el protocolo que más tiempo lleva ejecutándose y operativo en Internet, ¿vale? Entonces, la idea es que tanto el Observatorio Naval de los Estados Unidos como el National Institute of Standards and Technology y sus equivalentes en otros países son unos servidores primarios que, basándose en el sistema GPS y con relojes de cesio y relojes atómicos, proporcionan una precisión en los cálculos de la hora muy grande, ¿vale? Entonces existen más de, como pone aquí, 230 servidores primarios en todo el globo, y en España el servidor primario es el Real Observatorio de la Armada ubicado en San Fernando, que es un observatorio que incluye 2 máseres de hidrógeno activo y 5 patrones de haz de cesio, de tal forma que mantienen la hora constantemente, ¿vale? Entonces este algoritmo combina información procedente de estas fuentes, que son muy precisas y proporcionan una hora estable y precisa, ¿vale? Una curiosidad es que la mayoría de servidores primarios del mundo pues son servidores relacionados con la náutica. En este caso está en el Real Observatorio de la Armada, y esto es así porque hasta el siglo XX la hora era crucial para establecer la longitud en la posición de los barcos, ¿vale? La latitud se podía utilizar el sextante para ver, digamos, el ángulo con la estrella polar, y por tanto sabíamos si estábamos más al norte, más al sur, pero la longitud, si estábamos más al este, más al oeste, la única forma de obtenerla era durante cuánto tiempo habíamos navegado y a qué velocidad, ¿vale? Entonces saber la hora era crucial para saber la posición del barco. Por eso la mayoría de servidores primarios del protocolo NTP están relacionados con la Armada o con la náutica. Bien, la necesidad del tiempo preciso en Internet pues viene dadas por todas estas aplicaciones o necesidades en las que vamos a necesitar conocer con exactitud la hora. ¿De acuerdo? Entonces, NTP, el Network Time Protocol, está constituido por servidores primarios que denomina Stratum 1 y sincronizan la hora nacional pues vía radio, vía satélite, módem, con máseres, con relojes atómicos, etcétera, etcétera. Y luego también hay servidores secundarios y, por supuesto, también clientes
que se sincronizan con servidores primarios vía la subred jerárquica, ¿vale? Entonces, los clientes y servidores pueden operar en modo cliente-servidor, modo simétrico, modo multicast, puede funcionar de muchas formas. Pero la idea es que siempre la fiabilidad venga asegurada por servidores o clientes redundantes. Siempre tenemos múltiples fuentes de la hora, con lo cual podemos aplicar algoritmos de clustering y de depuración que nos sirva a partir de las múltiples fuentes, pues de determinar cuál es la hora exacta, ¿vale? Bien, entonces los objetivos del protocolo NTP son proporcionar la mejor precisión en cualquier condición de la red, resistir a distintos tipos de fallo, por eso es redundancia, maximizar la utilización de la redundancia y organizar automáticamente la topología de la subred para tener la mejor precisión, ¿vale? Por supuesto, también utilizan autentificación criptográfica autocontenida, es decir, no son un agujero de seguridad, ¿vale? Hay que destacar que no es objetivo el proporcionar, o sea, no es objetivo del NTP el proporcionar el tiempo local, eso es cuestión del sistema operativo, ¿vale? Ni tampoco el control de acceso, ni la privacidad, ni el no repudio, ¿vale? Ni la conversión de formatos. NTP lo único que garantiza es la precisión de la hora, ¿vale? Entonces, para garantizar esta precisión, la arquitectura de NTP utiliza este algoritmo. Aquí tenemos un esquema del algoritmo donde a partir de distintos fuentes que pueden ser otros clientes, computadores iguales a nosotros o computadores o servidores de otro nivel, pues hay un filtrado de la información que nos dan y un algoritmo de selección y agrupamiento, ¿vale? Así como de recombinación que nos dan la precisión de la hora, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay múltiples servidores y peers. Al final vamos a utilizar las 8 mejores muestras y hay algoritmos de intersección, agrupamiento y combinación que nos dan o nos van a filtrar el jitter y nos van a dar la mejor y más precisa frecuencia del reloj. Bien, la configuración de las subredes NTP puede ser muy diversa. Podemos tener configuración de workstation que usan multicast con otros servidores, podemos tener modo cliente-servidor, podemos tener servidores de campus, etcétera, etcétera. ¿Vale? Finalmente decir, pues eso, que los servidores Stratum 1 en España hay unos cuantos, está el de Rediris, está el de la Armada y hay algunos otros por ahí, ¿de acuerdo? Podéis ir probando, ¿de acuerdo? De hecho, pues bueno, podemos hacer un ping, sí que funciona, ¿vale? Este es el servidor primario, ¿vale? Y también podéis entrar en la página www.roa.es para mirar la información que da ahí la Armada sobre cómo funciona el reloj, este Stratum 1. Bien, finalmente solo dejaros un ejemplo de cómo tener como un servidor primario, ¿vale? Como es un servidor primario y bueno, el hardware que lleva, pues que son al final osciladores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si queréis saber más sobre NTP, pues aquí tenéis la página oficial del protocolo, ¿vale? Y la lista de los servidores públicos, etcétera, etcétera. Ahí tenéis toda la información. Bien, y eso es todo. Espero que os haya gustado.